Esta es la cuarta clase. Nosotros en la primera clase vimos muchas cosas referentes a, bueno, qué es lo que origina la demencia, cuáles son los factores físicos que cambian en la persona. Esto de decirles que cuando hablamos de demencia, evidentemente hay algo neurológico o algo a nivel cerebral que le está pasando a la persona y que sería físico. También les comenté que hay padecimientos o enfermedades psicológicas del orden de la salud mental o de la enfermedad mental que muchas veces no están registradas en el cerebro. Por ejemplo, miren, les cuento, el cerebro de un niño con Asperger o con autismo o de un joven con psicosis o de un adulto con psicosis no tiene diferencias al cerebro de una persona que no lo tiene. Es decir, que todavía no se han encontrado cosas que tengan que ver con la funcionalidad, pero también muchas veces se dice que la psicosis, la esquizofrenia o el autismo pueden tener que ver con algunas cuestiones relacionadas a la maternidad, a la paternidad, al entorno de la persona. Y también, por ejemplo, se está diciendo que el autismo tiene que ver con los agroquímicos, con las fumigaciones, con algún tipo de alimentación. Entonces, son como muchas las causas que pueden producir un padecimiento mental. ¿Qué es lo importante que yo les puedo transmitir, no? Es que muchas veces en el avance de una enfermedad o en la aparición de una enfermedad, todo lo que son los factores ambientales, familiares y de los vínculos tienen muchísimo que ver, ya sea en el mantenimiento, ¿no? En el bienestar del paciente, como en el agravamiento o en la enfermedad. Pero también yo les comentaba que en las demencias, más allá de que la familia haga todo, es una enfermedad progresiva que avanza y parece como que no tuviese recuperación. Pero en el origen de muchas enfermedades mentales psicológicas está la cuestión de las relaciones humanas y de los vínculos. Así que no es menor pensar cómo un buen vínculo, una buena relación, cuida o cura, ¿no? Mucho más. Ah, gracias. Yo me pongo a charlar y me olvido de la aceptación de los compañeros. Gracias, gracias por avisarme, porque no puedo abrir el WhatsApp. Bueno, vamos a compartir. ¿Hay alguien más que quiera sumarse? Bueno. Bueno, ahí comparto la pantalla. Bueno, hoy vamos a ver un poco este tema que está muy relacionado a lo que yo les decía que son las demencias, a los procesos de conocimiento y al deterioro cognitivo, ¿no? Como una primera parte. Después vamos a ver otros temas. Vamos a ver los conceptos de cognición, de deterioro cognitivo y de demencia.
Vamos a analizar también un poco las características del envejecimiento cognitivo y también vamos a ver qué es la cognición y qué es el deterioro cognitivo. ¿Se acuerdan que yo les decía cognición es lo mismo de memoria? Una de las primeras cosas que se deteriora en una persona con demencia tiene que ver con la memoria. La cognición es el conjunto de habilidades psicológicas que permiten procesar información del entorno interno o externo. Es decir, nosotros cuando aprendemos, cuando escuchamos, cuando prestamos atención, cuando retenemos algo que nos dicen, cuando lo retenemos y preguntamos algo, significa que estamos en un proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, y es una función cerebral que permite aprender, razonar, pensar, comunicarnos, ¿no? Estas funciones incluyen la atención, la memoria y funciones complejas como el razonamiento y el lenguaje. Fíjense ustedes que el lenguaje que aparece a los 3 años, aparece en el niño cuando el niño ya puede simbolizar. ¿Qué significa esto? Que puede pensar o nombrar los objetos, ¿no? ¿Cómo les podré explicar? Por ejemplo, cuando nosotros decimos casa, y yo les digo casa, en este momento, ustedes pueden pensar, ¿no? Que la casa es una casa particular, qué sé yo, pero por ejemplo, un esquimal puede pensar en casa como un iglú, ¿no? O una tribu del África, una casa hecha con techos de paja. Entonces, fíjense que el registro de lo simbólico, de lo subjetivo, que se diferencia de sujeto a sujeto, tiene que ver mucho con el lenguaje, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con las posibilidades de comunicarnos y de producir, ¿no? Un aprendizaje para poder razonar, para poder pensar y para poder aprender. Es decir, cuando nosotros estamos ante una situación de una persona con demencia, todas estas funciones como son el lenguaje, la memoria, ¿no? La atención, el razonamiento, han empezado a tener alguna que otra complicación, ¿no? Han empezado a tener algún que otro problema. Por eso hablamos de deterioro cognitivo, y lo cognitivo no es solamente la memoria, sino que vemos que también que en la demencia se ven afectadas estas cuestiones como el aprender, el razonar, el pensar, el comunicarnos, ¿no? Y otras funciones como la atención, que no es solamente la memoria. Y hablamos de deterioro cognitivo cuando hay una disminución de estas habilidades cognitivas, que son todas estas que hablábamos recién. Bien. El envejecimiento cognitivo. Podemos decir que hay un envejecimiento que llamamos normal, ¿no? Olvidos ocasionales, puntuales, típicamente relacionados, por ejemplo, con el nombre, con una fecha, con un detalle reciente. Disminución gradual, por ejemplo, de la velocidad de procesamiento. Muchas veces vieron que los adultos dicen, bueno, a ver, espera, espera, y es como que acomodan y responden. Y uno podría decir que a lo mejor esta velocidad de procesar es muy de la modernidad, es muy de los jóvenes y es un poco arrebatada, y podríamos decir que esta demora que se produce ya en el adulto mayor podría ser un poco más relacionado a la templanza o al decir, bueno, me tomo mi tiempo como para poder pensar y responder. Ustedes verán que muchas veces, no todos, los jóvenes suelen ser un poquito más impulsivos y los adultos un poco más calmos. Vieron que el envejecimiento, los adultos mayores están, bueno, en algunas culturas como las orientales relacionados a la sabiduría, pero bueno, también tenemos que en nuestras sociedades modernas el envejecimiento está re mal visto, que hay mucho culto a la juventud. Pero bueno, volvamos al tema, es decir, habría un envejecimiento normal. ¿Y cuándo ya empieza esta cuestión a preocuparnos? Cuando hay alteraciones significativas, es decir, ya empieza a haber una manifestación de un deterioro cognitivo.
Por ejemplo, en distintos dominios, la memoria, por un lado, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas y las habilidades visoespaciales. Es decir, cuando ya hay, por ejemplo, uno no tiene conciencia, por ejemplo, cuando agarra el mouse, mira la pantalla, cliquea, hace una búsqueda, entra en internet, o cuando agarra el celular, aprieta un botón, se va. Bueno, todo eso es visoespacial, motriz, como por ejemplo, les cuento para manejar, ¿no? Uno está manejando y tiene que manejar las distancias, los espacios, aparte de la cuestión visual. Entonces, cuando ya estas cuestiones empiezan a verse afectadas, por ejemplo, la persona no puede manejar, ¿no? Hay una función ejecutiva que es manejar, que requiere de memoria para atención, fíjense, y un dominio cognitivo y lo visoespacial. Fíjense cómo empiezan a existir manifestaciones en relación al deterioro cognitivo. Entonces hay una zona de transición diagnóstica que es una zona gris entre esto es envejecimiento normal o esto ya significa un deterioro que no es tan normal, ¿no? Y que podríamos empezar a pensar que hay un deterioro cognitivo que se va incrementando y que sabemos que es uno de los primeros síntomas de la demencia, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando hay o empiezan a mostrarse síntomas de más allá de lo que es el envejecimiento normal, de olvidarnos de ciertos nombres, de ciertas cosas, poder pensar que ya empieza a haber un deterioro. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bueno, entonces, cuando hablamos de un deterioro cognitivo leve, cuando el estado entre el envejecimiento normal y la demencia empieza con pequeñas fallas cognitivas medibles y no comprometen a la persona en su independencia funcional. Es decir, la persona puede tener olvidos, por ejemplo, ir a comprar algo y olvidarse de que iba a buscar. Entonces, bueno, por ahí con una lista puede seguir funcionando. Y y ahí podríamos decir que todavía no tiene comprometida su independencia, su funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de las habilidades básicas para la vida diaria. Cuando una persona tiene afectada estas A, B larga, B corta, D, anótenla esa sigla, habilidades básicas de la vida diaria, de la vida cotidiana, es cuando ya empezamos a entrar en el terreno de discapacidad. La persona no puede, por ejemplo, cambiarse, no puede cocinarse, no puede andar sola en transporte público, no puede ir sola a un turno médico, no puede orientarse cuando sale a la calle. Entonces, ahí vemos, ¿no? Estas cuestiones que nos van marcando que esas habilidades para la vida diaria o cotidiana que antes tenía, ahora no las está teniendo. Entonces, esto de habilidades de la vida diaria lo vamos a ver un poquito más cuando veamos lo de discapacidad, porque es sumamente importante hacer un diagnóstico de eso. Entonces, podemos decir que entre el 10 y el 15% de los casos, esto progresa a demencia, ¿no? Aunque algunos permanecen estables o mejoran con estimulación cognitiva. Por eso, deterioro cognitivo leve con una estimulación cognitiva no significa que vaya a avanzar a demencia. O puede no recuperarse, llevarlo hasta el final de su vida, pero, ¿me entienden? No necesariamente cuando empieza un deterioro cognitivo leve, empieza una demencia. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad, ¿no? Antecedentes familiares, la hipertensión. ¿Por qué la hipertensión? Porque sabemos que la hipertensión produce pequeños
accidentes cerebrales, llamados ACV, y estos van produciendo algún deterioro neurológico. El sedentarismo, ¿no? Y la depresión también. Fíjense que no es menor que muchos adultos mayores, como yo ya les vengo diciendo, no sea la demencia el principal problema de salud mental, porque no todos desarrollan demencia y son muy pocos los adultos mayores que desarrollan demencia, pero sí les puedo asegurar que hay muchos adultos con depresión. Entonces hay que ver cuáles son las estrategias de intervención, un abordaje con estimulación cognitiva, ¿no? Una actividad física. Vieron que siempre se recomienda la actividad física, la actividad al aire libre, ¿no? Una dieta mediterránea. Vieron que hay países donde dicen que los adultos viven muchísimos más años y estaría relacionado a estas dietas mediterráneas, ¿no? Bueno, entre tantas cosas. Entonces, bueno, podemos decir que la dieta es sumamente importante, la actividad física, ¿no? El mantener la actividad física. Bueno, ahora les voy a dar una serie de guías, ¿no? Para ustedes como acompañantes terapéuticos o como cuidadores domiciliarios o como asistentes o para acompañar o cuidar a un familiar. Es importante cuando empiece el deterioro cognitivo leve hacer una agenda con recordatorios, ¿no? Ayudar con calendarios, con alarmas, con notas, con la lista del supermercado, mantener, por ejemplo, la información importante visible. Acá te dejo tus estudios para cuando tengas que ir al médico, acá están sus remedios, acá está su documento. Como les decía también, es sumamente importante a veces hacer una señaléctica, ¿no? Que a todos, ¿no? Nos ayuda. Fíjense, cuando nosotros agarramos nuestra agenda y subrayamos en fucsia, con un marcador, pegamos en la heladera, ponemos en la pared de nuestro escritorio un horario, una rutina. Esto nos ayuda muchísimo. Establecer rutinas, ¿no? Mantener horarios y actividades diarias, eso nos organiza. Fíjense cómo, no sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando están de vacaciones, que dicen, bueno, tendría todo el tiempo del mundo para hacer un montón de cosas, me tiro a la cama, agarro el celular, me pongo a ver Netflix, HBO, me pongo a ver, la nueva, novelas por Facebook o por Instagram, novelas, no lo sabía eso, horas con el celular. Entonces, ¿qué pasa? A veces el tiempo, ¿no? No es organizado y el no tener rutinas hace que empecemos como a tener malos hábitos y a derrapar. Por eso es importantísimo siempre, ¿no? Tener hábitos de horarios, hábitos de actividades diarias, ¿no? Y estos hábitos y estos horarios reducen la confusión. Yo no sé si les comenté a ustedes que muchos de los padecimientos mentales, como por ejemplo esquizofrenias, psicosis, tienen que ver con vidas desorganizadas en las infancias, con falta de cuidados, de continuidad de cuidados, de abandono de la persona, ¿no? No siempre, pero en muchos de los casos con los que nos hemos encontrado, esto que yo les decía, el vínculo temprano, los primeros vínculos, los vínculos familiares, sirven para nuestra salud, pero muchas veces esos mismos vínculos son los que nos hacen enfermar. La estimulación cognitiva fomenta actividades como, por ejemplo, rompecabezas, lectura, juego de la memoria, manualidades, cosas que se puedan hacer con la mano. El otro día yo les compartí un link muy bonito de que dicen que lo que la mano ha realizado queda como inscrito en la memoria y después en estados de demencia, como por ejemplo amasar,
poder hacer actividades con las manos, como carpintería, bueno, cosas, por supuesto, que no corra riesgo la persona o alguna actividad práctica, como el tejido, por ejemplo, les cuento, el tejido, el corte, la confección, eh, todas esas cosas, las manualidades tienen que ver con cálculo, tienen que ver o sea, cuando uno teje, saca cuenta, cuenta puntos, sube, baja, disminuye. Cuando uno hace una prenda, también. Entonces, fíjense que hay cosas que ayudan muchísimo a, a estimular. Pero bueno, esto estamos hablando de deterioro cognitivo leve, porque sea una persona con un deterioro cognitivo avanzado, difícilmente puede engancharse en la lectura, en un juego de la memoria, en un juego de cartas, ¿no? Actividad física y social, apoyo emocional y comunicación empática, háblele con calma, evite corregir, ¿no? Cuide sus sentimientos, ¿no? Y genere un ambiente de confianza para la persona, porque, como ya dijimos, la persona que empieza con un deterioro cognitivo empieza a sentirse que no está bien. Bien. La demencia es un síndrome, eh, necesita asistencia, como ya dijimos, está específicamente afectada la zona del cerebro. El deterioro cognitivo adquirido y avanzado afecta la capacidad de hacer actividades de la vida diaria, esto que yo le decía, las habilidades de la vida diaria, que a veces las personas que nacen con alguna discapacidad tienen reducción de esto, pero por ejemplo las personas con demencia se reduce a causa de la demencia. El diagnóstico de la demencia implica una evaluación completa que incluye la historia clínica detallada de la persona, exámenes neurológicos, neuropsicológicos, hay pruebas neuropsicológicas y a veces estudios de imagen cerebral, como les decía últimamente que hay análisis, incluso hay estudios de imagen cerebral que pueden dar cuenta, por ejemplo, de cómo está afectado, ¿no? El cerebro y la parte neurológica. Y el tratamiento se enfoca en poder controlar los síntomas, mejorar, por supuesto, la calidad de vida del paciente y apoyar a los cuidadores. Como ya les dije, no existe cura para la mayoría de las demencias, pero el tratamiento puede retrasar la progresión de la enfermedad y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de la persona. Por eso es que, bueno, demencias degenerativas, demencias no degenerativas, esto es un poquito más, ¿no? Como para que tengamos eh, conocimientos de algunos tipos de demencia. Yo en realidad les digo, no conozco mucho, porque son muchos los tipos de demencia, incluso dentro de las mismas demencias vasculares, incluso dentro de las mismas demencias traumáticas, demencias nutricionales, endócrinas, dependen, ¿me entiende?, de qué glándula endocrina, depende de dónde sea el tumor, la neoplásica, las tóxicas, por ejemplo, a partir de intoxicación etílica, de intoxicación con drogas o de intoxicaciones industriales también, o la hidrocefalia. Y después tenemos las degenerativas, degeneración córtico-basal, enfermedades por cuerpo de Lewy, demencia frontotemporal y la enfermedad de Alzheimer. Recuerden que dijimos que la enfermedad de Alzheimer era prácticamente una de las demencias más comunes, ¿no? De todas las que veníamos conociendo. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar? Bueno, vamos a continuar. ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? Bueno, los pilares fundamentales de la demencia les dije.
hay un deterioro del lenguaje, hay un deterioro de la memoria, hay un problema cognitivo. Hay también cuestiones funcionales. Lo funcional tiene que ver con la progresiva pérdida de la independencia de esas funciones que la persona venía desarrollando. Recién les ponía el ejemplo de manejar, que progresivamente la persona va perdiendo el reflejo visomotor, la memoria, ¿no? La anticipación, y ya no puede manejar más. Y lo conductual, por ejemplo, síntomas como hay muchas cosas conductuales en la demencia. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos mucho? Vimos la ansiedad, vimos la agitación, vimos el insomnio, vimos esta parte de conductas agresivas, delirios, alucinaciones, ansiedad y depresión también. ¿Mm? Bien. Es importante comprender los pilares de la demencia porque podríamos decir que son cosas que van en conjunto y que hacen que la demencia se presente como tal. Por supuesto, hay personas con mayor declive de funciones que otras, hay personas que tienen cambios más agudos de comportamiento, otras menos, hay personas que tienen cambios de comportamiento agresivos, pero que les dije que era lo mínimo, porque mayoritariamente las personas se muestran como desinteresadas, apáticas o con mucha depresión, mucha tristeza, ganas de llorar. Y el declive funcional, esto que va pasando, ¿no? Que a medida de que empieza a tener problemas para vestirse, para bañarse, para el uso del baño, para moverse de una manera segura, dificultades con tareas sencillas como comer, ¿no? O como cambiarse, vestirse, desvestirse. Por eso este declive, esto de no poder hacer las cosas de su vida diaria, hacen que necesiten un creciente apoyo de cuidadores y de familiares. Y por otro lado, bueno, esto de los cambios de comportamiento que fue la clase pasada. Bien, síntomas de la demencia, cómo va progresando. Empieza con un deterioro cognitivo inicial, una disminución gradual de las habilidades cognitivas. Acuérdense lo que vimos, que no necesariamente porque la persona tenga un deterioro cognitivo, esto va a avanzar en demencia. Afectación de la memoria, empieza a olvidarse de eventos recientes, fechas importantes, nombres de familiares, vínculos familiares. Por otro lado, tenemos las dificultades del lenguaje, que tiene que ver con problemas de encontrar una palabra adecuada para expresar, para aclarar o para explicar algo sencillo, ¿no? Que antes quizás en una o dos palabras lo podía explicar y ahora no encuentra la palabra o tiene dificultad en la comunicación. Y necesita la atención médica porque es importante la atención médica, primero para realizar y para ver, ¿no? Cómo va progresando por la cuestión también de la medicación, por cuestiones que tienen que ver directamente con el cuidado. La disminución de las habilidades cognitivas, es decir, la persona va perdiendo poco a poco su capacidad, ¿no? Es importante estar atento a todos estos síntomas, ¿no? Para poder tener una atención médica y adecuada. Como les dije, la atención médica no significa que la persona o la atención o la asistencia se cure. Ya dijimos que esta es una enfermedad progresiva que no tiene cura, no tiene cura. Puede detenerse, ¿me entienden? Y no avanzar, pero mayoritariamente son múltiples, son progresivas y van en crecimiento. Bueno, ¿cuál es el rol del acompañante terapéutico? ¿Cuál es el rol del cuidador? Siempre que nos toque acompañar, cuidar, ya sea como familiar, ya sea que seamos cuidadores, ya sea que seamos enfermeros, ya sea que seamos acompañantes terapéuticos o que se trate de un familiar con el cual nosotros tengamos que convivir, está bueno ver cuáles cosas o qué cosas podemos hacer. Bueno, en cuanto al deterioro cognitivo en las etapas tempranas, se recomienda que ustedes puedan asistir en la orientación, ¿no? Utilizar apoyos visuales, esto era lo que yo les decía, fuego no prender fuego, los medicamentos están acá, pastillas están acá,
poner, por ejemplo, cepillo de dientes, y todo, fíjense que estos apoyos visuales también están muy orientados, por ejemplo, para los casos del tratamiento y el acompañamiento del autismo, ¿no? Donde el lenguaje y la comunicación están afectadas. Y acá en las demencias también, el lenguaje y la comunicación. Entonces, todos estos señaladores ayudan a facilitar la comprensión y a mantener, por así decirlo, un entorno más amigable. En cuanto a las fases de memoria, los recordatorios, repetir, volverla a decir con paciencia, validar las emociones, porque como yo les dije, cuando la persona siente que no puede recordar o que ha ido al súper y que no ha traído nada de lo que tenía que traer, evidentemente se siente mal, y lo que pasa es que el familiar muchas veces toma esto como una cuestión de decir, bueno, siempre lo mismo, ya no vas a ir más a hacer las compras, te vas a quedar ahora en casa, ahora las compras las empiezo a hacer yo. Por esto les decía, ¿no? Validar esa emoción porque la persona misma se está dando cuenta que no puede, no que no quiere o que lo hace a propósito. Acuérdense que siempre que hemos estado hablando de demencia, hemos dicho esto, no es que la persona se haga, ¿no? Sino que no está pudiendo. Y a lo mejor algunos días, mira, hoy cómo puede y ayer no podía. A lo mejor algunos días pueda más que otros, ¿no? Eso quiero que lo tengamos acá en claro. Bien, ahora vamos a las dificultades del lenguaje. Escuchar con calma, completar las frases con respeto, ¿no? Porque a veces la persona no puede terminar de decir algo, entonces uno ahí le puede completar, lo puede ayudar, ¿no? A veces hablar con gestos, para que la persona pueda entender, porque vieron que a veces la persona es como que no escucha o no está comprendiendo el lenguaje verbal. Simplificar opciones, ofrecerle una guía gradual y tomar decisiones junto con el paciente, ¿no? Sin imponer. Es una de las cosas fundamentales. Y acompañarlo a consultas en relación a la atención médica, porque va cambiando el rol del cuidador familiar del acompañante, porque a medida que se va incrementando, va necesitando cada vez más consultas médicas. También yo algo que les digo, sumamente importante, que ustedes que están acompañando, cuidando, ahí tengan presente de que cada cambio de medicación trae cambios conductuales y estén muy atentos a esto, ¿no? Y también el tema de gestionar la medicación, porque gestionar la medicación es algo que la persona ya no está pudiendo hacer por sí sola. Bien, bueno, como les dije recién, una persona con demencia requiere de rutinas, requiere de poder organizar su día a día. Fíjense que quienes hagan las prácticas en las instituciones van a ver que en toda institución hay una rutina diaria, hay horarios estables, ¿me entienden? Hay apoyos visuales, fíjense, que están señalizados, por ejemplo, el baño. Bueno, fíjense, ¿no? Tiene un ritmo, por eso está bueno armar como una rutina que tiene que ver con, no como que esté internado domiciliario, pero sí de una manera u otra poder armar un ritmo que con ese ritmo va a poder estar mejor. A diferencia del ritmo que tiene un hospital, que muchas veces cansa, ¿no? Porque es una rutina repetitiva donde la persona se siente extraña. Pero en la casa está bueno mantener una rutina donde la persona no se siente extraña, aunque sí se siente extraña porque ha tenido un deterioro y ha empezado a perder su memoria y quizás se siente extraña hasta en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, en cuanto a la alimentación, es importante comidas simples, comidas conocidas para la persona, prepararle platos familiares, nutritivos, fáciles de reconocer. Como yo les decía, el tema del color, no usar la monocromía, porque es como que es importante poner un plato de color, un vaso de color, que incluso son como señales, ¿no? Del horario de comer.
tener horarios fijos, establecer momentos estables para cada comida. ¿Por qué? Porque tenemos esto de que puede no haber registro de que no ha comido y no comer o no querer comer 2 o 3 veces, ¿no? Adaptación a la textura, modificar, al haber una instancia neurodegenerativa, todo lo que son los órganos del tragar, de la masticación, de la deglución y hasta incluso de la misma digestión, se ven mucho más lentos o, por ejemplo, pueden tener como un ciclo digestivo mucho más rápido y ir más veces al baño o tener constipaciones. Por eso es importante sentarse junto al paciente, acompañarlo a la mesa, no apurarlo, ¿no? En un ambiente tranquilo, sin distracciones, y ver cuáles son las habilidades que todavía tiene, si necesita de la comida cortada, de pequeños trozos, o de agarrar con la mano, o de agarrar la cuchara, o de acercarse bien a la mesa, o de la temperatura del alimento. Por favor, estén muy atentos porque a veces se pasa mucho tiempo en comer y la comida queda fría o eh, esta cuestión, ¿no? de la consistencia a veces de algunos alimentos. Y, por supuesto, la hidratación frecuente, porque difícilmente la persona les pida agua para tomar, ¿no? Y ofrecer agua regularmente al paciente para que no se olvide de beber. Bien, el cuidador, por ejemplo, nosotros decimos, hay cuidados biofísicos que tienen que ver con la parte física, que tienen que ver con la higiene personal. Por ejemplo, hay cuidadores domiciliarios, la mayoría de los cuidadores domiciliarios tienen una formación en estos asistencias para la higiene y confort del paciente. No así los asistentes o acompañantes terapéuticos porque están más relacionados a la vida social, familiar, salidas, es decir, no están tan relacionados con las cuestiones orgánicas, pero sí les digo que si trabajamos con discapacidad o con demencias, es importante que tengamos conocimiento, por ejemplo, de un control de medicación, de una maniobra de Heimlich, que es esa maniobra que se da en primeros auxilios, por ejemplo, para la persona cuando se atraganta. ¿Por qué? Porque es muy común que la persona, al empezar con un proceso neurodegenerativo, no pueda masticar bien, no pueda deglutir, no pueda tragar. Es decir, va a haber un montón de cosas que va a hacer que sea importante, ¿no? Que si estamos trabajando con discapacidad, cosas que conozcamos. Por ejemplo, es importante ayudarlo en la movilidad y seguridad, un movimiento seguro, una movilidad, un pasaje de silla a cama, un pasaje de silla de rueda a mesa, les voy diciendo, de la silla de rueda a la cama, de la silla a la cama, y no de la cama al piso. Estoy tratando de pensar todos estos movimientos. Por ejemplo, fíjense que una persona ya con movilidad reducida tiene problemas para subirse a una camilla, para una realización médica, es decir, requiere de un apoyo. Y para poder movilizar con seguridad hay técnicas. Ustedes las vieron en enfermería, técnicas de movilización, seguramente que en la práctica lo van a ver. Monitoreo de salud, es decir, observar los cambios físicos, signos vitales, dolor, fiebre, heridas, control de signos vitales y coordinar con los profesionales de salud. No significa, ¿me entiende?, que ustedes tengan que hacer los monitoreos de salud, pero por ejemplo, el control de la medicación, la administración correcta de la medicación, por ejemplo, el caso de diabetes, con microinyecciones. Por ejemplo, hay personas que están en su casa que tienen alimentación por sonda nasogástrica. Es decir, hay un montón de cosas, ¿no? En cuanto a los cuidados biofísicos, y no todos están obligados a hacerlo, porque habitualmente cuando hay una internación domiciliaria suele haber una enfermera, una asistente de enfermería, suele haber un acompañante terapéutico, es decir, que los roles están bien diferenciados. Hay cosas
que están muy relacionados a los cuidados biofísicos y estos deben ser conocidos, no necesariamente tienen obligación de hacerlo. Y estas son cosas que se pautan cuando uno llega al trabajo. Bien, ¿cuáles son las habilidades para la vida diaria que tiene esta persona que yo tengo que acompañar? Bueno, la persona está cursando una demencia, pero está en los primeros momentos, puede movilizarse perfectamente, no necesita atención para ir al baño, va sola al baño, no necesita cuidados ni acompañamiento para bañarse. Este, lo que le pido es que le caliente y le sirva la comida, por ejemplo, ¿no? Le corte en trocitos la comida. Es decir, cada persona va a tener una indicación y una especificidad. Toma esta medicación o, por ejemplo, es insulino dependiente y tiene que hacer la ¿vieron? Insulina, que son como microdosis. En cuanto al descanso y el sueño, es importante que el cuidador, el acompañante, tenga presente los horarios de tranquilidad, los horarios nocturnos, los horarios del despertar, los horarios del dormirse. Es decir, el descanso y el sueño tienen que ser específicamente observados, porque ya hablamos que uno de los problemas es el insomnio, ¿no? En los pacientes con demencia. Y por supuesto, un monitoreo de salud. Bien, estos son todos cuidados biofísicos que una persona con dependencia empieza a necesitar. Por eso es muy importante que cuando nosotros tomemos un trabajo digamos, mire, yo higiene personal no hago, pero sí hago baño, ¿no? Y cuidado de la piel, por ejemplo, ¿no? Cuidado de escaras, puedo hacer asistencia en el baño, puedo cambiar pañales o no, me comprenden. Todas estas cosas uno las debe comunicar para no sentirse después como al final yo empecé a trabajar y era para cuidar y ahora me piden que cocine y aparte me piden que limpie. No, ustedes deben tener bien en claro. La persona, fíjense, que contrata a una persona que cuida le cuesta un montón pagar. A todos nos cuesta pagar. Pero entonces queremos sacar el máximo del provecho de lo que pagamos. Y no es así. Es decir, si la persona va para acompañar, cuidar, asistir, bañar, supongan ustedes, hacer la higiene personal, bueno, a lo mejor la persona es peluquera y le corta el pelo. ¿Me comprenden? Pero eso ya queda del lado de la persona. O de darle una tintura, porque también teñir hace al cuidado, ¿no? De la mujer, al cuidado de la piel. Es decir, hay cosas que podemos hacer, pero hay cosas que las debemos arreglar y decir, no, esto no lo voy a hacer, mire, yo puedo hacer las compras y limpiar o acomodar el espacio, cambiarle las sábanas, ¿no? En caso de que, por ejemplo, la persona que se orine o o tenga algún inconveniente. Entonces, puedo cambiarlo cuando yo estoy, pero por ejemplo, no lo puedo bañar. Por ejemplo, les cuento, todas estas cuestiones se cobran, el baño, la higiene y confort, es decir, son cosas que van, ¿me entienden? Y que son posibilidades que se pueden presentar porque por eso es importante saber cuáles son las habilidades de la vida diaria que tiene la persona. Pero, por ejemplo, les cuento que un acompañante terapéutico salió con su paciente a dar una vuelta con demencia. Esta persona, cada vez que se ponía mal, cuando llegaba el acompañante, la hija le decía, por favor, váyanse, porque era como que estaba esperando al acompañante, y la acompañante creo que bajó 5 kilos porque tenía que ir corriendo atrás. Tenía una marcha muy rápida, caminaba. E iban y se sentaban en un bar y tomaban un café. Y después caminaban a la vuelta, porque, y de eso se trataba el acompañamiento. Pero en uno de estos acompañamientos, la persona se le salió el pañal y se hizo encima. Entonces, la acompañante no tenía pañal para cambiarla, pero me comprenden, es decir, hay que tener algunas previsiones
o hay que tener ante estas situaciones, como les decía, ¿no? Tener siempre un teléfono a mano en caso de que uno salga, tener a quien llamar en caso de urgencia. Bueno, pasemos ahora al acompañamiento terapéutico, apoyo psicológico, afectivo y emocional. ¿Qué es lo que hace un acompañante terapéutico? Acompaña a la persona en su desvalimiento emocional. Busca tener un vínculo afectivo y de confianza, estar presente, escuchar, comprender, validar emocionalmente, respetar la vida de esa persona, su identidad, apoyar a la familia. ¿Por qué? Porque uno de los roles importantes de todo trabajador de la salud y de la salud mental es acompañar a la familia. La familia se siente, las familias reaccionan de distinto modo, por supuesto. Hay familias más buenas y hay otras, o algunos integrantes de la familia que son más buenos, más accesibles. Entonces, es importante la psicoeducación. Uno aprende a conocer al paciente y ahí le dice, mira, cuando él se ponga así, vos déjalo tranquilo, vos sabés que el otro día se puso mal, tu papá, y yo me fui y lo dejé. Así que no te pongas mal. Cuando él se ponga mal, anda, léete un libro, andate al patio, no te quedes. ¿Me entienden? Todo ese tipo de cosas que uno hace como apoyo familiar, porque uno trabajando empieza a ser un conocedor, como esto que hablábamos el otro día de las cuestiones sexuales, ¿no? Un poco explícitas de algunos pacientes o de algunas personas que les tocó acompañar o cuidar a algunas de las estudiantes, creo que fue el miércoles pasado, y hablaba, por ejemplo, del caso de una persona que ella la cuida de noche y es una persona que se autoestimula sexualmente. Con una zanahoria, eso era lo que comentaba la compañera. Entonces la compañera se sintió tan mal ante la situación, nunca le había pasado. Entonces, bueno, lo trajo a clase, lo pudimos conversar. Entre las cosas que pudimos conversar, tiene que ver con que todas las personas tenemos derecho a la sexualidad, aunque somos adultas, podemos estar transitando una demencia y quizás lo que pierde una persona con demencia es la intimidad, porque de pronto siempre está cuidada, siempre está con alguien, entonces no puede tener una práctica sexual. Entonces, ante esto ella dijo, bueno, me resultó como aceptar, ¿no? Que la persona, somos seres con sexualidad desde que nacemos hasta el momento que morimos, podemos practicar la sexualidad con distinta modalidad en el transcurso de nuestra vida. Por eso es sumamente importante, ¿no? Apoyar, acompañar, no juzgar a la persona. Quizás de pronto también uno puede comunicarle al familiar, ahí está, y decirle al familiar, mira, ella tiene prácticas de autoestimulación, pero bueno, yo le comunico esto para que usted sepa, pero eso es normal, las personas mantienen su sexualidad, ¿me entienden? Y también explicarles a la familia que las personas siguen algunas con sus intereses sexuales, quizás un poco distintos a los que tenían, como hablábamos también con otras estudiantes, de personas muy sexualizadas, ¿no? U otras que verdaderamente no lo tienen. Y hablábamos y decíamos que justamente cuando la persona tiene esta cuestión de estar frontalizada, ¿no? De los accidentes eh, que tienen justamente la parte frontal, golpes, caídas, quedan con alguna desinhibición. Bueno, miren, les cuento que hemos terminado la clase hoy en 1 hora. Ha sido más corto el PDF. ¿Tienen alguna pregunta? Quedamos ahora para poder conversar. Las escucho. A lo mejor puedo contestar, a lo mejor no. Bueno, coméntenme, ya que estamos.
Hay 3, 6, 9, 10 conectados y hay una que ha venido presencial. El miércoles es el día que más viene. ¿Qué les ha parecido el curso? Bueno, ¿están? Bueno, si no comenta nadie. Estamos, ah, Dale, Paola, te escucho. A mí por ahí me ha parecido muy chocante, o sea, como que algo muy aturdida, sinceramente. ¿Sí? Pero porque no conocía nada de demencia, digamos, por eso también me anoté en el curso, porque digo, yo estoy haciendo el Sí, de acompañante terapéutico. sí. En alguna ocasión seguramente me va a tocar, entonces bueno, está bueno el conocer Ajá. y por ahí comprender un poco más de la situación, pero salgo bastante aturdida a veces. Porque que te produce... No, no, como que es mucha información nueva, no porque me... Ah, Pero por ahí bien, yo digo, ah, mira, este lo veía, por ahí hay situaciones que yo le digo a mi hermana, le digo, por ahí lo veo mucho en el abuelo, el claro, abuelo que tenía como una leve demencia. Y yo digo, ah, mira, claro. por ahí me lo recuerda. Bueno, te digo, es mucha información. Es muchísima. Es mucha información. sí, a mí me pasa muy parecido a la PAO, que es como que uno ahora se va dando cuenta de por ahí los abuelitos o las personas Sí, mayores, que bueno, que cosas que hemos visto acá en el curso, y bueno, por ahí hemos vivido algunas situaciones. Sobre todo yo con mi sí. abuela viví varias situaciones de estas que hablamos. Mira, qué interesante. Sí, la idea es, viste, que uno pueda pensar, ¿no? En lo conocido o poder pensar, ¿no? Esto, como decías vos, Paola, esto, ustedes, vos, Paola, ¿a qué te dedicas? No, yo algo nada que ver. Yo trabajo en atención al público y estoy Sí. estudiando el profesorado de educación especial. Ah, bueno, si estudias el profesorado de educación especial, mucho que ver. Sí, sí. Ujú. Sí. Bueno, Cintia dice que este curso nos sirve para ser más empáticos y eso está muy bueno porque en realidad una de las cosas que yo siempre trabajo, ¿no? Es esta cuestión de poder tener empatía ante esto que se nos presenta como diferente o como que no conocemos, ¿no? Y que nos da miedo, nos da miedo. Eso es otra de las cosas. Claro, y por ahí comprenderlos más profesionalmente, por así decirlo. Sí, porque todo lo que hemos visto es el abordaje profesional, Claro. ni más ni menos. Así que sí, tal cual. Así que bueno, hermoso. A mí me gustó mucho el curso. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, Fernanda dice ¿qué dice Fernanda? ¿Dónde están? Acá está, vamos a ver. Fernanda, a mí me parece muy buena la información, sí sirve mucho, yo les digo que si trabajan, bueno, vos en el profesorado de educación especial, eh, tanto también para cuidadores, para cuidadores domiciliarios, para personas, bueno, que tienen un familiar. Sirve muchísimo para poder entender. E incluso les digo que nos puede llegar a tocar tener un familiar cercano, ¿no? Y está bueno poder acompañar y poder ayudar. Bien. Este, bueno, chicas, no hay ningún chico. Yo he pedido, chicas, esto va a quedar grabado. Hay una parte evaluativa muy linda, donde van a poder hacer todas estas preguntas. Y después yo les voy a compartir de dos documentos más. Uno que tiene que ver con cómo elegir un cuidador, que está bueno, para que quienes se quieran dedicar al cuidado o al acompañamiento tengan presente todas esas pautas. eh,
Ah, María Eugenia. Hola, María Eugenia. Vos trabajás cuidando a una persona con discapacidad. Ah, mira, distrofia muscular. Ayuda mucho. Sí, Eugenia, toda la información, porque a veces uno piensa, ¿no?, en la discapacidad desde el punto de vista físico únicamente, ¿no? Pero hay discapacidad también mental. Y como vimos en la clase de hoy, hay discapacidad cognitiva, ¿m? De la memoria. Y todas esas hacen, ¿no?, a la suma de múltiples discapacidades. Hay personas que, por ejemplo, vieron que uno dice los símbolos de discapacidad es como el ciego, la persona en silla de ruedas. No, o sea, es como que uno relaciona la discapacidad únicamente a la cuestión física. No, la discapacidad puede ser cognitiva, puede ser física, puede ser mental, ¿no? Todo eso. O una o la otra, o todo eso. Y en la demencia, por ejemplo, tenemos todo eso. Por eso es tan intenso. Por eso es tan intenso. Bueno, va a quedar esto grabado. Les voy a compartir los PDF. Y María Eugenia, vos te sumaste hoy al curso, ¿no? Bien. Ujú. Bien, otras clases grabadas. Bueno, y en la semana próxima vamos a comenzar con el tema de discapacidad. ¿Por qué? Les cuento que esta capacitación es un módulo para algunas capacitaciones, pero es un módulo dentro de los 4 módulos que tiene la capacitación. Que un módulo es discapacidad, el otro módulo es adulto mayor, y bueno, más tirado a gerontología, y el otro módulo es cuidados, más que tiene que ver con la parte esta de movilización de paciente, higiene, confort, alimentación, signos vitales y todo eso. Bueno, que tengan muy buenas tardes, ha sido un gusto y les voy a compartir la autoevaluación. Buenas tardes.